tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Queremos darles la más cordial bienvenida a un tema sin duda muy relevante en estos contextos actuales. Vamos a hablar sobre la prevención del consumo de drogas y en general de los trastornos por uso de sustancias y otros comportamientos adictivos desde los contextos educativos. Me parece que el tema es muy relevante porque hemos visto que en las últimas semanas ha adquirido gran relevancia a partir de esta crisis del fentanilo en las relaciones internacionales con México, y ello ha impulsado, por ejemplo, a que en México la Secretaría de Educación Pública esté planteando como prioridad la prevención y han lanzado una estrategia, así la han denominado, de prevención de las adicciones, centrándonos en el tema del fentanilo. Y queremos darle la más cordial de las bienvenidas a cada uno de los que nos acompañan en esta tarde. Y esta tarde tenemos el honor, y digo el honor porque contar aquí con la maestra Jessica Ángeles Riquelme y se van a dar cuenta, es un motivo de sentirnos muy contentos, sobre todo por la experiencia que tiene. Ella es pedagoga, terapeuta familiar, es especialista en temas de adicciones, se ha dedicado a la capacitación, a diversos proyectos, fue fundadora y directora del Colegio Pilar durante 16 años y destacaría que actualmente colabora con una de las instituciones más serias que hay en México en temas de prevención también y de tratamiento, Casa Nueva, y que ha dedicado mucho su vida al estudio, a la investigación sobre el papel de los docentes, el papel de la educación en los contextos precisamente escolares. El día de hoy reflexionaremos entonces sobre la importancia de la prevención, sobre el papel de los docentes, sobre los modelos actuales, sobre estrategias efectivas, etcétera. Y le damos la más cordial de las bienvenidas a la maestra Jessica Ángeles Riquelme. Y antes de que le dé la palabra, quiero hacerles una invitación a cada uno de ustedes que seguramente están muy interesados en este tema, a que participen. Pueden con toda confianza escribir en el chat, levantar la mano si quieren. Hagamos, si les parece, maestra Jessica Ángeles, un diálogo esta tarde, diálogo enriquecedor, una reflexión profunda sobre lo que puede significar en estos contextos la prevención y en el papel de las escuelas. ¿Les parece? Entonces, los invitamos pues a que participen, a que escriban, a que hablen y dialoguemos esta tarde sobre este tema tan relevante. Bienvenida, maestra Jessica Ángeles, tiene la palabra. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí. Es compartir de mi experiencia de un tema que me apasiona, que me parece, como ya lo decía Pepe, muy trascendente. Y yo creo que si están aquí es porque algo les interesa. Pepe, ¿por qué no les decimos que muchas gracias por estar desde Paraguay? Cindy está desde Paraguay, Tere está desde Amecameca y supongo que los otros 26 participantes también andarán por ahí. Que nos comenten de dónde nos acompañan en esta tarde, ¿no? Y un poquito lo que hacen. Y será un gusto también hacer este diálogo circular. Claro, claro. Digo, tenemos que agradecer el tiempo que le dedican a esto, un miércoles en la tarde, tarde-noche. Ok, Edgar Y está también. Edgar desde Paraguay, sí. Pati, Patricia, Mabel también. ¿Qué tal? desde Huehuetoca, desde Amecameca, Diana Baltasar, saludos, bienvenida. Cautitlán, Sofía, Diego Flores, Guadalajara, psicoterapeuta y trabaja en un centro de adicciones para hombres, Diego Flores. Qué interesante. Desde Muy Tijuana, Eva, bienvenida. Tijuana, importantísimo Tijuana en estos temas. Ricardo Ibarra, desde el Estado de México, orientador de bachillerato. Tenemos aquí docentes, tenemos especialistas en educación y pedagogos también. Igual, María Pérez desde Paraguay y Araceli León manda saludos. Adelante.
Bueno, pues con esto podemos empezar. Fíjate que, Pepe, que cuando hablamos de prevención de adicciones, leí a alguien que tú y yo queremos mucho, que es el doctor Velasco, que tuvimos el privilegio de conocer y de trabajar con él. Y revisando una de sus presentaciones, él decía que no tenemos que hablar de prevención de adicciones, sino prevención del consumo de drogas en esta parte. Yo creo que tiene razón, porque además nos preocupan las adicciones, sin embargo, el mero consumo de sustancias nos va a meter en problemas y a los adolescentes más. Entonces, creo que esta observación del doctor Velasco es muy válida y por eso le cambié el nombre. Ya, Porque, déjame comentarte que la Organización Mundial de la Salud ha establecido una estrategia en tema de consumo de alcohol. Sin duda, alcohol es el problema más relevante que en términos de impacto, dimensiones, costo social, el poco visibilizado, y le ha denominado la Estrategia Mundial para reducir el uso nocivo del alcohol. Antes era la estrategia contra el alcoholismo. ¿Por qué razón? Porque los principales problemas que genera el alcohol se dan en términos de magnitud en poblaciones jóvenes que no son dependientes del alcohol, sino son consumidores explosivos que bajo los efectos del alcohol tienen accidentes, tienen problemas de broncoaspiración, trastornos emocionales, etcétera. Y es interesante porque se abre el abanico a una atención mucho más amplia donde la experimentación, el uso nocivo, el uso riesgoso se convierten quizás como el foco de la atención de las políticas públicas más que la adicción al alcohol, ¿no? Complementando lo que tú dices. exacto, así es. Y bueno, hoy hay estos 5 puntos que son para platicar, para compartir, como lo decías, para debatir, para ver qué es lo que hay acerca de la prevención, de por qué se previene en la escuela, hablar los factores de riesgo y de protección que son indispensables en un programa de prevención, cuáles son las características de una prevención efectiva. ¿Qué características tiene una escuela que previene y qué características tiene un profesor que previene? ¿Sí? Así es que si quieren empezamos, ¿por qué la escuela es el lugar para prevenir? Si alguien tiene alguna idea de por qué la escuela es el lugar para prevenir, lo puede anotar perfecto en el chat, ¿eh? ¿Por qué será la escuela? ¿Por qué nos toca a nosotros? Alguien que quiera compartir por ahí. A ver si coincide. Vean lo que tenemos por acá. Bueno, pues es donde pasan más tiempo los niños jóvenes y adolescentes, ¿no es cierto? Pasan más tiempo en la semana, más horas. De hecho, hay un estudio ahora que es en National Institute on Drug Abuse, que lo incluye en una carpeta de material que les vamos a compartir al final, donde habla de lo importante de las intervenciones tempranas. Y las intervenciones tempranas dice, los primeros añitos de los niños, pues están a lo mejor con la mamá o con quien los cuida. Pero en cuanto entran a la guardería, en cuanto entran al preescolar, por supuesto que estos centros educativos son los principales ambientes en los que se mueven los niños. De ahí que sea tan importante que la escuela tenga claro su labor como prevención. Y por supuesto, porque ahí se fortalecen los factores de protección, se atenúan los de riesgo, que ahorita vamos a hablar sobre ellos, qué es lo que significan y hacia dónde van. Y por otro lado, porque se lleva ahí a cabo la educación emocional. Creo que hace unos años nos pusieron el énfasis en las escuelas en decir, ahora el docente tiene que impartir la educación socioemocional. Es un brinco que nos tocó, porque veníamos pensando que solo enseñábamos a leer y escribir y a resolver problemas de matemáticas, y de repente nos dicen, tú profesor tienes que dar educación emocional o socioemocional en las aulas. Pero bueno, es lo que nos toca hacer ahora. Y me parece que está muy bien acotado en la parte educativa, no tenemos que llegar a la parte terapéutica, que ese es otro de los puntos importantes. La escuela va a trabajar prevención y yo creo que ahí, Pepe, tú tendrás una opinión. Prevención, pero la escuela no se puede hacer cargo del tratamiento de aquellos muchachos que estén haciendo un uso nocivo del alcohol, se estén exponiendo a consumo de drogas. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo pienso que cada vez queda más claro que la escuela tiene un papel relevante no solamente en la adquisición de conocimientos, que sería una parte también la socialización, sino en esta parte de la educación integral, donde se incorporará cada vez más, de manera más relevante, se reconoce lo que llamaríamos habilidades para la vida,
toda esta parte de educación socioemocional. Muchas veces es el único espacio, digamos, protegido cuando la familia no es capaz de proveer estos elementos y se ubica la escuela como la responsable, que quizás no debería ser, cuando no hay estos factores de protección precisamente en casa, ¿no? Que sería una de las situaciones que se observan. Y algo muy interesante, quizás en este planteamiento que tú haces con mucha claridad, justo es en la adolescencia cuando los problemas se manifiestan, cuando los problemas emergen de una manera muy clara, no solamente problemas de consumo de sustancias, sino problemas de violencia, trastornos alimenticios, problemas de uso excesivo de tecnologías, etcétera. Pero se gestan en etapas más anteriores. Y hoy queda claro que la prevención es mucho más efectiva. Las intervenciones tempranas tienen más resultado que la atención ya de las complicaciones cuando tenemos ya un problema crónico, un problema de adicción. Entonces, esto en muchos países están mirando más hacia una atención muy temprana, hacia una detección muy oportuna, porque simplemente cuesta menos y puede ser más efectiva. Hay un dato, ya que mencionaste el Instituto Nacional de Drogas, que dice que por cada dólar en Estados Unidos que se invierte en prevención se ahorran 10 en tratamiento, en prisiones, en servicios de seguridad, etcétera, lo cual puede ser un dato muy interesante porque lamentablemente los recursos que se invierten están más enfocados al tratamiento y atender las consecuencias cuando un cambio de paradigma tendría que hablarnos de la relevancia de intervenciones preventivas tempranas. Claro, por supuesto. Sí, porque además la escuela es el lugar donde se adquieren las habilidades para la vida. A lo mejor hace 200 años la familia era mucho más importante, pero poco a poco la escuela ha tomado un lugar cada vez más preponderante y lo vimos en la pandemia, esto que decías que la escuela como factor de protección para los niños, claro, los índices de violencia aumentaron muchísimo al estar los niños en la casa. Y bueno, finalmente, porque es en estos centros educativos donde se identifican necesidades de los muchachos, si tienen algún problema, desde el problema de vista, de oído, de aprendizaje, déficit de atención, todo esto se va detectando en el colegio y es ahí donde podemos hacer esa intervención temprana y resolverla para que el chico siga evolucionando de una manera adecuada. Sí. Entonces nos toca nos toca por excelencia ser los preventores dentro de las escuelas, sin llegar a ser centros de tratamiento, porque ha sucedido experiencias muy difíciles de maestros muy comprometidos, pero de repente en lugar de tener una comunidad educativa, tiene una comunidad terapéutica y eso nos puede meter en problemas. Cuando hablamos de prevención, hablamos de factores de riesgo y factores de protección. ¿Qué es esto de factores de riesgo y de protección? Hablamos de factores de riesgo, todas esas cualidades, condiciones, circunstancias que aumentan la probabilidad del consumo de sustancias. Cuando hablo de drogas siempre incluye alcohol, ¿sí? Y entonces no quiere decir que si hay un chico que sea terriblemente violento, impulsivo, por añadidura va a consumir, pero es un factor de riesgo, aumenta la probabilidad. En cambio, los de protección son justo aquellas cualidades, circunstancias, ambientes, contextos que aminoran el consumo de sustancias. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendrá que hacer? ¿Qué tendrá que hacer las escuelas? Pues fortalecer la parte de protección y tratar de atenuar la parte de riesgo. Aquí tienen este cuadro de factores de riesgo y de protección. Fíjate, Pepe, que lo obtuve de un estudio que acaba de hacer Canadá hace un par de años sobre que Canadá tiene aprobada la marihuana y que en el Distrito de Columbia aprobaron todas las drogas por el problema tan grave que tienen de fentanilo. Entonces han estado probando diferentes programas de prevención e identificaron como que la prevención tiene que ir respecto a a estos puntos clave. Dice, estos factores de riesgo y estos de protección son clave para el uso de sustancias. ¿Sí? Y hay a diferentes niveles. Está a nivel de la comunidad, de la escuela, de la familia y la parte individual, tal cual.
¿sí? Vean cómo en la comunidad nos dice, ¿cuáles son los factores de riesgo? Bueno, pues una comunidad desorganizada, las leyes son permisivas, hay disponibilidad por todos lados, quién sabe dónde suceda eso, ¿verdad? Aquí alrededor. ¿Y cuáles son las que protegen? Pues aquella cohesión comunitaria, aquellas normas comunitarias que protegen contra el uso de drogas, ¿sí? Y ahora ustedes saben que uno de los modelos de prevención que han resaltado es el de Islandia. Es un modelo de prevención que después de 20 años, porque lo empezaron por ahí del 98, no es algo que empezaron hace 3 años, ¿eh? Es algo que empezó en 1998, para reducir el consumo de sustancias porque estaban muy preocupados por su juventud. Ahora, ¿qué hicieron? Justo esto, trabajar con la comunidad. No es algo que se haya trabajado solo en la escuela o solo en la familia, sino atacaron todos los frentes. Hicieron, bueno, actividades para los muchachos, entrenaron a los papás, hicieron todo un acuerdo en la comunidad, incluso tenían hasta una, como casi toque de queda a los muchachos, y así fue como disminuyeron el consumo. Pero es un acuerdo comunitario tal cual. Se empezó ahora en Guanajuato este modelo, el modelo de Islandia. Vamos a ver qué tal. Me parece que se empezó en 2019 y cada empresa, escuela puede suscribirse a pertenecer a este programa y tiene que ver con esto, con hacer actividades deportivas, porque sabemos que el deporte, la recreación es uno de los factores de protección importantes. Pero el trabajo es comunitario, no solo aquí. ¿Sí? Y por otro lado viene la escuela. En la escuela, bueno, cuando sabemos que hay un factor de riesgo, cuando hay fracaso escolar, esto pega muchísimo en la autoestima de los chicos, así prefieren no apegarse a la escuela, incluso están a punto de abortar la misión y hay un bajo compromiso. Y yo aquí agregaría otras más, ¿eh? Porque esto está enfocado en el niño con relación a la escuela, pero yo diría aquellas escuelas que son demasiado estrictas, que no tienen un enfoque integral, que la disciplina no está clara, que son de puertas abiertas, por supuesto, en la preparatoria, por ejemplo, pues claro que está sujeto a que algo entre por ahí. En cambio, la protección es que participen en las actividades escolares, que haya apego a la escuela. Una escuela que realmente quiera formar buenos ciudadanos y que atienda a los chicos en las necesidades que tienen. Desde que son en las etapas en las que, por supuesto, yo les diría que cuente con un buen programa de prevención y ya veremos cuáles son las características de un buen programa de prevención, que tienen un reglamento muy claro, que saben qué va a suceder si si un chico mete droga al colegio, si llega intoxicado. Tenemos claras las políticas de lo que hay que hacer al respecto. ¿Sí? Todo eso son factores de protección, porque si yo sé lo que va a suceder, a lo mejor me cuido mejor, ¿no? Que si no sé si es una escuela medio permisiva, pues estás abriendo la puerta. Ese es un factor de riesgo. Y luego en la familia. Bueno, ustedes en la familia vean las que están aquí marcadas. Por supuesto, con actitudes favorables hacia el uso de sustancias. ¿Qué se permite con los menores? Se permite que los menores de edad beban, porque esto no es válido. Hoy sabemos que el desarrollo del cerebro puede tardar hasta los 21 o incluso hasta los 25 años y que el consumir alcohol va a afectar el desarrollo. Imagínense las drogas, ya ni les digo. Y además, el consumo de sustancias antes de la mayoría de edad, justo decía este estudio de Canadá, pues está muy relacionado al crimen, ¿no? Y bueno, esto del mal manejo familiar, pues lo sabemos, cuando no hay límites, cuando no hay rutinas, cuando no se favorece el desarrollo de los chicos, cuando se pone demasiadas expectativas, ¿sí? Y cuando, fíjense, esto es importante, una historia familiar de conducta antisocial. Si hay problemas de violencia, eso va a favorecer el consumo de sustancias. A diferencia de los de protección, que cuando hay claridad en cuanto cuáles son las reglas de consumo, se respeta al que no bebe, ¿sí? O todas las fiestas, incluso las fiestas de niños, hay alcohol. Ya con eso es un mensaje que estamos mandando. ¿Permitimos que la gente se emborrache en mi casa? Sí. ¿Qué acuerdos hay entre los padres cuando los chicos van a las fiestas? ¿Yo lo voy a cubrir y se va a quedar a pasar la borrachera en mi casa o le voy a decir al otro papá? Todo ese tipo de cosas, por supuesto que son factores de protección en la medida que van haciendo redes de apoyo. Y eso les toca a ustedes, profesores, directores que andan por ahí, crear justo esta parte de apoyo. Y claro, en la familia que haya relaciones positivas.
de esas relaciones donde hay una cercanía entre adultos y niños y adolescentes. Sé que a veces es difícil, pero es algo que tenemos que promover. Y yo no sé, Pepe, pero después de la pandemia ha pasado algo y en general creo que el estado de ánimo de todos varió, ¿no? Sabemos que aumentó la ansiedad, aumentó la depresión, pero lo que he notado en los directores y maestros es que no pueden lidiar con los papás. Dice que el estado emocional de los papás está dificilísimo. Entonces, creo que vamos a tener que redoblar nuestro trabajo con los papás, darles espacios a los papás para que puedan encontrarse y encontrar la paz otra vez y retomar su rol de padres. Yo no sé si quieres agregar algo por aquí, Pepe, en esta parte de la familia. Muchas gracias. Por un lado, lamentablemente no tenemos datos. Desde 1976 se venían realizando encuestas nacionales en escuelas de educación secundaria y bachillerato de manera continua, y esto nos permitía tener claro cuál era la tendencia en las escuelas secundarias. Lamentablemente, desde 2016, que fue la última encuesta nacional, por ejemplo, de adicciones, no tenemos claro exactamente lo que está pasando en términos de cifras nacionales. Lo que sí hay datos, partiendo un poco de las experiencias y de los reportes de los maestros docentes, es que después de la dinámica de la pandemia, los chicos regresan a clases con un incremento en estados emocionales, con una serie de comportamientos muy peculiares. Quizás algunos de ellos no habían vivido la socialización necesaria, ¿no? Entonces llegan de estar confinados en casa, muy expuestos a las pantallas, sin muchos elementos como de regulación. Y los maestros están viviendo en este momento una serie de situaciones, yo diría complicadas, que les está costando mucho trabajo en el manejo de estas situaciones. Sé incluso que tú organizaste un curso para primeros auxilios psicológicos que tuvo mucho éxito con maestros precisamente ante esta necesidad de ayuda. Necesito elementos para entender qué está pasando con mis chicos post pandemia, ¿no? Que sería un fenómeno que estaríamos observando. Creo que encontraron muchas cosas interesantes en este curso, maestra. Claro, por supuesto. Este curso de primeros auxilios en el ámbito escolar lo impartió Manuela Cabrera de la Universidad Veracruzana y tuvimos 350 asistentes por lo menos en cada una de las sesiones. Y pues sí, era darle herramientas a los profesores, que creo que es lo que necesitan ahora, el saber lidiar con estos papás, pero necesitamos regresarlos al centro de los papás, a que se acuerden cuál es su papel, porque o se pusieron muy sobreprotectores, porque el chico no se contagie, porque no le pase nada, porque tienen duelos que resolver, porque alguien falleció. Sí, porque perdieron el trabajo, porque perdieron el negocio, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, porque nos recordaron lo vulnerables que somos, ¿eh? O sea, mucha tecnología, muchos avances, pero regrésate a tu casa y ponte cubrebocas. Entonces, me parece que esa sacudida todavía no terminamos de asentarla. Y me parece que para los directores de escuela el liderazgo cambió, ¿eh? Es un liderazgo mucho más humano, mucho más emocional, mucho más de cuidar al equipo, de cuidar a los profes primero, ¿sí? Porque si los profes están bien, van a cuidar bien a los niños y van a cuidar bien a los papás. Entonces, bueno, pues este es uno de los factores de riesgo y de protección. Interesante. Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los chicos? ¿Cuáles son los factores de riesgo en las chicas y los chicos? Sí, una iniciación temprana de conducta antisocial. Todos esos chicos que estamos viendo que están teniendo problemas para relacionarse con los otros, ¿qué es esto que dices, Pepe? Pues al estar en su casa, ellos solitos ahí, sin más, más que las pantallas, pues no han aprendido a decir, por favor, gracias, a ceder, a negociar, a poder trabajar en equipo. Es algo que retomamos. Hubieron niñas y niños que no tomaron preescolar, por ejemplo, que el preescolar lo tomaron en la pantalla. Hubo muchachos y muchachas que entraron a la universidad y que a lo mejor van ahorita en cuarto semestre y apenas fueron conociendo la universidad. Todo este tipo de cosas, bueno, pues los ha ido afectando y es importante identificar quiénes de nuestros alumnos y alumnas tienen esta parte de conducta antisocial para atacarla,
porque como bien lo decías, mientras más pronto intervengamos, el resultado va a ser mucho mejor. Y por otro lado, esos estudiantes que están teniendo actitudes favorables ante las sustancias, que eso está complicadísimo, porque si ustedes buscan los beneficios de la marihuana, bueno, va a parecer que hasta cura el déficit de atención, ¿no? Entonces, habrá que enseñar. Yo decía, ¿quiénes son los docentes que previenen? Pues aquellos que enseñan ciudadanía digital a sus alumnos y alumnas. ¿Qué es esto? Pues que saben cómo buscar, en qué lugares son seguros, dónde la información es correcta, porque si no, se van desarrollando este tipo de actitudes. Y ustedes en las conversaciones que van escuchando pueden ir identificando quién de los estudiantes tienen este tipo de actitudes. Es que la marihuana no es adictiva, es que no hace daño. A ver, vamos a ver si es cierto, es que el fentanilo, no sé qué, que el fentanilo me parece que ha sido algo donde han puesto el ojo, pero tenemos mucho más, lo que decías, Pepe, el alcohol causa estragos bárbaros a todos los niveles, y los niños y las niñas están empezando a beber muy pronto, ¿no? Tú Y bueno, mencionaste, sí, perdón, si me permites, claro, mencionaste al doctor Velasco Fernández. El sí, doctor Velasco Fernández fue, para quienes no lo conocieran, van a encontrar una cantidad de libros que él escribió sobre la educación y la prevención. Escribió en uno de los libros Los pecados capitales de la prevención en las escuelas, que sigue siendo muy válido. Y él decía, entre otros temas, por ejemplo, que no tendríamos por qué hablar de drogas en general, mucho menos de drogas que no se consumen en un contexto determinado. Él lo precisaba de una manera muy clara. Hablaba que los enfoques alarmistas, que estos enfoques de miedo, estos enfoques que tienden a pensar que de alguna manera con el miedo los chicos van a dejar de consumir, estos enfoques también basados en la idea del no, es decir, no. Recuerden que en los años 80 se usaba mucho esta estrategia de yo say no, ¿no? Solamente di no. Al final se demostró que era un dinero mucho mal invertido porque generaba un efecto paradójico. Entonces, lamentablemente creo, y nos vamos a encontrar, y perdón que sea muy claro, pero, por ejemplo, esta campaña que actualmente está lanzando la Secretaría de Educación Pública cumple con algunos de estos criterios de lo que no debería de hacerse. Carece de una base, de una planeación de la prevención con base científica, que creo que ese es un tema que tú vas a abordar, donde hoy estamos hablando de la ciencia de la prevención, porque la prevención debe tener bases que se basan precisamente en datos científicos que demuestran su efectividad. Entonces, hablar, por ejemplo, del fentanilo en un país donde solamente se consume en el norte es promover con los chicos, centrarnos en los efectos, incluso en estas campañas se dice cómo se consume, cómo son, es promoverlo, decirle a los jóvenes no lo hagas, es retarlos a que lo hagas. Entonces, esto nos lleva a pensar muy seriamente, recordando al doctor Velasco, que el tema de la prevención no es un tema de creencias, no es un tema de ideologías, no es un tema de se me ocurre, sino es un tema muy serio que tiene bases científicas que justo hoy estamos analizando. claro, por supuesto. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho, para quien quiera consultar el Facebook de José Castrejón, ahí tiene toda una explicación del nuevo programa de prevención de drogas, que empezó a partir después de Semana Santa. Y pues sí, eso es cierto. Alguien preguntaba en el chat el nombre del doctor, es el doctor Rafael Velasco Fernández, y en la parte materiales, me parece que subí el libro de él que dice La Escuela contra las Drogas. Entonces, el doctor, ¿hace cuántos años que falleció Pepe, el doctor? Hace unos Me parece que seis 5 años, ya sé. años. Sí. Y Pero sin esta es su embargo, obra, ¿no? Y ahí están muchas, digamos, publicaciones de trillas y demás que siguen siendo básicos para quien quiera conocer sobre los principios de prevención en los ámbitos escolares. Y sobre TDA, él es especialista en este tema. sí, cómo no. Entonces, bueno,
pues ya decíamos, ¿qué vamos a hacer? Factores de riesgo, ubiquen a aquellos alumnas y alumnos que tienen conductas antisociales, que tienen actitudes favorables ante el consumo y que se rodean de personas que usan drogas. A lo mejor no es en la escuela, pero a lo mejor viven en un lugar riesgoso. Entonces, ese chico, esa chica son de riesgo y hay que estar muy atentos a eso. Y por otro lado, aquellos muchachos y muchachas que se llevan muy bien, que tienen muy buenas relaciones sociales, que se reúnen con otras chicas y chicos que no consumen, bueno, ese es un factor de protección. No quiere decir que esto sea un escudo infranqueable, ¿eh? Porque no podemos decir, es que como mi hijo es súper religioso, hace todo lo que manda la religión, se porta... No, 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 no. Eso yo creo que una de las primeras estrategias de prevención a nivel familiar, escolar, es decir, me puede suceder. Mi hija, mi hijo sí puede consumir. ¿Sí? Eso es nadie está exento de esto. Y bueno, por otro lado, este es en cuanto a factores de protección. Entonces, la sugerencia para los colegios es identifiquen qué factores de riesgo y qué factores de protección hay en su comunidad educativa. Sí. Y pasemos a esto que decía Pepe, ¿cuál es la prevención efectiva? ¿Cuál es? Aquí hay documentos y subí uno, por cierto, que dice, hicieron todo un análisis de diferentes programas de prevención y cuáles eran las características. Tomé algunas de las características. NIDA, el National Institute on Drug Abuse, también tiene sus recomendaciones, que son muy similares a estas. Y con base en ello dice, y además que son súper afines a las que escribió el doctor Velasco, curiosamente. Todas son muy similares. Entonces, ahora, un programa de prevención, ¿saben qué es lo primero que les diría? El programa de prevención tiene que ser integral e implica un cambio de cultura. Entonces, no es la sesión que contratamos, que viene un super speaker, les habla a todos muy bien, los comenta. No, no, o sea, eso ayuda, pero eso no es un programa de prevención. ¿Sí? Un testimonio de un AA, además de que está contraindicado para prevención, ¿sí? Con los jóvenes y con los niños, ¿sí? Es un esfuerzo, todo suma. Pero si queremos realmente hacer una prevención del uso de sustancias, tiene que ser algo que estemos convencidos. Tiene que ser un cambio de cultura, un cambio de foco, porque sabemos que si no, de lo contrario no va a funcionar. Hay un programa de prevención que va desde quinto de primaria hasta tercero de secundaria y lo tienen casi ninguna escuela. ¿Por qué? Porque difícilmente se están queriendo comprometer de trabajar desde quinto de primaria hasta tercero de secundaria. Pero es lo que funciona, no un solo evento aislado. ¿Sí? No sé, Pepe, si querías comentar algo por ahí. Te vi cara. Empiezan a llegar algunos comentarios que vale la pena, en un ratito Claro. lo vamos a plantear. Y por ahí lo dice Sandy con mucha claridad. A veces se piensa que hablar de drogas en las escuelas, que organizar una plática, estamos como cumpliendo con el requisito de hacer prevención de adicciones. Es claro que hablar de drogas en muchos casos es promover el consumo de drogas. Es claro también que los jóvenes hoy en día reciben muchos mensajes, y hay otro comentario también que está haciendo Guadalupe, que ahorita lo vamos quizás a ampliar, en donde hoy en día hay como muchas estrategias de mercadotecnia que utilizan técnicas muy sofisticadas para convencer a los chicos de los beneficios de las sustancias. Eh, y lamentablemente todos estos mensajes que reciben los chicos lo están llevando, y las estadísticas así lo parecen indicar, a un incremento muy notable en el consumo, a una disminución en la percepción de riesgo, que eso es muy evidente, a una aceptación social incluso de las familias hacia formas de consumo de ciertas sustancias. Y aquí la pregunta es muy pertinente. Bueno, si eso no es prevención, entonces estaríamos hablando, y tú lo defines con mucha claridad, es un proceso de largo plazo que se va dando en cada una de las etapas de la formación educativa, que responde a las necesidades que en cada etapa formativa tienen los chicos, y que se van a incorporar
en el aprendizaje vivencial, ¿no? Esto es algo formativo más que informativo, de herramientas que en términos generales vamos a llamar habilidades socioemocionales, por un lado, habilidades para la vida, que va muy relacionado, y todo aquello que va a favorecer, tú lo dijiste, los factores de protección, reduciendo los factores de riesgo, y en términos generales diríamos, si estás de acuerdo conmigo, maestra Jessica Ángeles, favorecer la resiliencia, que no sería otra cosa más que fortalecer aquellos elementos en los chicos que van a hacer resistir las presiones que van a enfrentar a lo largo de su vida para mantener un destino, un camino hacia un crecimiento sano, hacia un desarrollo personal, social, laboral, y hacia una vida exitosa. Casi así lo resumiría. Buenísimo, un muy buen resumen de lo que tenemos que hacer en la parte de prevención y yo creo que va alineado justo con lo que dice aquí. Dice, decíamos un programa integral, algo que ha cobrado vigencia es basado en evidencia, algo que esté probado, ¿sí? Algo que tenga una evaluación y si lo vamos a diseñar nosotros, bueno, pues vamos a medirlo. Si quiere, vamos a medirlo y vamos a tener claro un objetivo, que a lo mejor, como dice Pepe, dependiendo la edad a la que se implementa el programa, tendrá objetivos diferentes. De hecho, este estudio que les comentaba yo de Naira, que habla de los programas de intervención temprana, hay unos enfocados a la mamá, a cuidar el embarazo de la mamá, porque dice que desde ahí hay factores de riesgo, hasta acompañar a los papás en sus primeros años para que hagan un buen maternaje y un buen paternaje. Desde ahí tendremos que irlo haciendo, pero que sí esté basado en evidencia. Y para eso, en la lista de materiales les incluí, me parece, una liga, no, al final de la presentación hay una liga de blueprints que tiene toda la lista de los programas que hay y cuáles están evaluados de acuerdo a su efectividad. Entonces, tampoco tenemos que inventar el hilo blanco, el hilo negro, porque hay muchos programas de muy diferentes estilos, algunos vienen mejor que otros, algunos son gratuitos, lo único que tenemos que hacer es firmar una carta de compromiso de llevarlos a cabo, otros sí tienen costo, pero bueno. Y estos programas fortalecen los factores de protección, esta parte de la resiliencia de la que habla Pepe, y debilitar los de riesgo. Si en mi escuela tiendo un porcentaje de chicos que tienen déficit de atención, ¿qué estoy haciendo con ellos? ¿Qué estoy haciendo con ellos para bajar la impulsividad, para mejorar su autoestima, para mejorar sus relaciones? Tenemos un grupo de autoayuda para papás que tengan déficit de atención. Les damos un tiempo especial, hacemos las adecuaciones curriculares. Todo eso es fortalecer. Fíjense cómo la parte del conocimiento de la información que damos es chiquita. Previene todo lo demás que hacemos en las escuelas. Entonces, a lo mejor tenemos que evaluar, a ver, ¿qué de lo que hago favorece los factores de protección, cuáles atenúan lo de riesgo y qué más podría hacer? Por otro lado, refuerza las actitudes contra el consumo de sustancias. ¿Qué hace el consumo de sustancias? ¿Sí? Que ahí tiene que ver con elevar la percepción de riesgo. Eso nos queda claro y lo sabemos todos. Es algo que Pepe hizo énfasis y tiene toda la razón. Cada vez, y yo no diría que solo las y los jóvenes, sino los adultos no tienen clara los riesgos de consumir. Desde que se empezó a discutir la legalización de la marihuana, aunque sea la droga más consumida en todo el mundo, ha aumentado, ¿eh? Ha aumentado el consumo y además del consumo, esta aceptación social y la gente no tiene claro qué efectos tiene manejar habiendo consumido marihuana y alcohol. No es igual que consumir nicotina, eso me queda claro. Y por lo menos en las cajetillas de cigarros y la de alcohol dice que su abuso causa daños a la salud y las de las cajetillas, bueno, dicen cosas espantosas. La marihuana no, ni aquí ni en ningún lado. No se habla de esta parte. Entonces, sí es cierto que tenemos que elevar el riesgo, pero no quiere decir que vamos a utilizar esas estrategias alarmistas, que les decimos que al chico que se tome una tacha se va a morir, que ni se va a morir, entonces va a decir, ah, mira, como ni me muero, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy claros. Y las vías de administración, la verdad es que no les hace falta saberlas, para nada. ¿Okay? Ahora, no es la misma información que le daremos a un pequeñito de quinto de primaria que el que está en tercero de secundaria, que el que está en prepa, que el que está en la universidad. Habrá que dosificar a cada quien. Y Pepe, tú dirías la importancia y el contexto, ¿no? Porque yo diría, no va a ser lo mismo quien esté en un lugar donde a lo mejor la droga de consumo sea alcohol,
Que en esta, por ejemplo, ya quiero ver yo en Tijuana que seguramente necesitarán una información distinta por lo que se está consumiendo. Justo lo que decía Pepe, porque en la frontera los patrones de consumo son distintos. Sí, de hecho, cada contexto es diferente y, por ejemplo, Tijuana, y aquí seguramente nuestra amiga que está desde Tijuana nos podría hablar un poquito de la realidad. En Tijuana se triplican los niveles de consumo eh, y está justo permeando con Estados Unidos. Entonces, en estos lugares de frontera, la problemática pareciera ser más eh, casi igual que lo que se da en Estados Unidos, incluyendo ya el fentanilo, por ejemplo, en cuanto a consumo. Pero la realidad en el sur, en el sureste del país o en el centro es un poco diferente y casi en todos lados predomina mucho el consumo del alcohol, que es un tema que poco se visibiliza, a pesar de que hay 9 consumidores de alcohol por cada consumidor de drogas ilegales. Esto plantea lo que tú estás diciendo, que los programas al final de prevención deben de responder mucho a las características, a los valores, a las estructuras sociales, a los contextos. Por eso tan relevante lo que comentas en términos de tomar en cuenta este modelo de factores de protección y de riesgo que prácticamente van a ir determinando las necesidades específicas en cada contexto. Y por supuesto, no sería lo mismo el programa de prevención que haríamos en una preparatoria que en una secundaria o que podríamos hacer en los primeros años de primaria. Y por cierto, ya que hablábamos de encuestas nacionales, la última encuesta indicaba que 3 de cada 100 niños entre quinto y sexto año de primaria estaban consumiendo alcohol de una manera riesgosa, ¿no? Lo cual nos tendría que sorprender en términos de cómo se están disminuyendo los niveles de consumo, cómo cada vez hay una feminización del consumo y cómo esto nos está impactando. Todos estos elementos finalmente habría que tomarlos en cuenta en el momento de pensar en la prevención. Claro, por supuesto. Mira, aquí Juan Tapia nos habla de los consumidores en la montaña de Guerrero, que dice que hay otros factores como la cuestión educativa y social. Sí, por supuesto. De acuerdo, esa es otra realidad. Eso es una realidad distinta de la que puede ser la urbana totalmente. Y además habrá que hacer un análisis con base en la comunidad, de dónde nos hacemos, ¿no? Hay un reportaje muy importante del país que habla sobre las personas que son desechables y habla de lugares como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, donde dice que los jóvenes, las y los jóvenes prefieren vivir a lo mejor un año y medio en el crimen organizado, pero vivir bien porque además se sienten desechables. Entonces ahí el trabajo va a ser otro. No, no, la percepción de riesgo es una, pero el sentido de vida es otro, el valor de la persona es otro. Qué duro. Y por otro lado, aquí Eva nos dice que existe un elevado nivel de consumidores experimentales que desde el inicio de su uso tienen un amplio mercado con accesibilidad al alcohol en las tiendas de conveniencia. Sí, por supuesto. Y que pueden ser policonsumidores. Sí, además ya no sabemos qué tienen las sustancias, ¿no? Las sustancias de laboratorio. Escuché alguna vez a la doctora María Elena Medina Mora que decía, el grave problema que tenemos es que ya no sabemos qué tienen, las cosas que se meten, ¿no? Ahora, vete a saber, y bueno, ahora con toda esta situación que en Estados Unidos se ha reportado que están metiendo fentanilo en algunas otras drogas como cocaína. Está muy difícil el asunto, pero bueno, es el trabajo que nos cuesta. Entonces, por un lado, reforzar las actitudes contra el consumo de sustancias, decir, a ver, ¿cómo elevando la percepción de riesgo? Esto es lo que sí causa. O sea, la marihuana sí causa un síndrome motivacional y claro que hace daño. Y claro que es factor cancerígeno, ¿no? Eso sí nos queda claro. Y esto que decías, Pepe, que las redes sociales son como inducen mucho y toda esta parte. Entonces ahí nos toca como profesores trabajar. Uno, les decía yo, de la ciudadanía digital, de enseñarlos a saber cuáles son los sitios seguros, dónde está la información confiable. Y por otro lado, el pensamiento crítico. Estas muchachas y estos muchachos tienen que aprender a distinguir de lo que es verdadero de las fake news.
De hecho, esos pueden ser ejercicios buenos para el aula, decir, a ver, ¿qué es cierto y qué no es cierto? Y ahora con la inteligencia artificial se nos va a volver mucho más complejo todavía. ¿Sí? Y bueno, por otro lado, que abarque a toda la comunidad. Toda la comunidad es toda la comunidad. Si vamos a informar, si vamos a dar formación, habilidades para la vida, etcétera, no solo tiene que ver con las y los estudiantes, tiene que ver con los padres de familia, tiene que ver con la gente de administración, la gente de intendencia y de mantenimiento. ¿Por qué? Porque los de mantenimiento e intendencia pueden ser cómplices de las chicas y los chicos y por otro lado pueden ayudar a la formación. Yo solía decirles a la gente que trabaja en mantenimiento e intendencia, ustedes son los formadores de pasillo. Y ellos son los que se dan cuenta. Recuerdo un caso de una chica que estaba consumiendo cocaína y se dieron cuenta en ese colegio por la de intendencia, porque la intendencia la reportó y dijo, esta chica está entrando demasiado al baño, eso no es normal. Entonces, así de importantes son todos los elementos de la comunidad. Y bueno, pues ya lo decía Pepe, acorde a la edad y al contexto. No daremos la misma información ni a la gente preescolar ni a la de prep, pero podemos hacer prevención en preescolar. O sea, desde enseñarles que coman bien, desde enseñarles que no se toman las medicinas que no le receta el médico, no nos tomamos las medicinas que le recetan a alguien más. Desde ahí vamos enseñando. Y hay otra parte todavía más importante, todo el desarrollo cerebral, ya ven esta parte del sistema reactivo y el sistema reflexivo, que decía, bueno, pues tenemos ahí el sistema reactivo que nos ayuda a actuar en las emergencias y tal, pero tenemos que de desarrollar el reflexivo. El que los chicos ya saben este experimento del bombón, te comes un bombón ahorita o te esperas 15 minutos y te comes dos. Bueno, pues este sistema de reflexión es el que tenemos que desarrollar en los muchachos para que efectivamente llegue un momento en que puedan decir no al consumo de sustancias. Y bueno, pues quien las imparten, pues que sean los expertos y que se entrene a los maestros. Esto es muy importante, que los maestros sepan, no nada más que se lean el manualito y aprendan lo que hace el fentanilo. No, no, necesitan saber qué tienen que hacer. Y como decíamos, estos programas de prevención abarcan varias partes, no nada más las consecuencias de las drogas. Tiene que ver con desarrollar una actitud crítica, el pensamiento, elevar la percepción de riesgo, hablar con los muchachos sobre estrategias para decir no, para no meterse en problemas, para tener un sentido de vida. Bueno, pues esto quiere decir que los maestros tendrán que estar entrenados para ello. ¿Sí? Hay este modelo que les platicaba que es de quinto de primaria, tercero de secundaria. Lo que hacen ahí es que el primer año imparten los expertos, pero van dejando un equipo, que eso es lo que hace sustentable para que se quede en la escuela este modelo, que no sea cualquier profesor. A lo mejor los tutores, que son los más afines, los que tienen cierta orientación, los que dan orientación educativa, etcétera, etcétera. Métodos adecuados quiere decir que no sean conferencias aburridas, sino que tengan que ver con interacción entre los muchachos, que los muchachos participen, se muevan, reflexionen, compartan, ¿no? No nada más que se estén sentados escuchando. Tiene que ver por ahí. Y bueno, esta parte es interesante y esta no la había yo leído antes. Fomentar las relaciones positivas entre niñas, niños, jóvenes y adultos. Entonces, trabajar en acercar la relación de confianza entre las y los profesores y las alumnas. Y lo mismo sucede con los padres de familia. ¿De qué manera buscamos esos espacios para que convivan las madres y los padres y las y los estudiantes? ¿Cómo lo hacemos? Busquemos esos espacios donde recuerdo una sesión donde había que llegar, me parece, con un regalo a un hijo y un papá llegó con un encendedor y todo el mundo dijo, caray, ¿cómo que un encendedor? ¿Para qué quieren un encendedor? Y era decir, yo lo que te quiero regalar es que voy a dejar de fumar, que ese es mi compromiso, para que tú no te inicies en el cigarro. Ese tipo de espacios, de conveniencias, de acuerdos, eso es lo que va a favorecer, que favorezcamos la cercanía y se puede hacer muy lúdico. O sea, invitemos a jugar a los papás y a los alumnos, porque de repente no saben cómo hacerlo en sus casas y en los colegios tenemos la ventaja de que sí podemos organizarlo. Y bueno, finalmente, los programas de prevención evalúan resultados. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos salió bien? ¿Qué tenemos que arreglar? ¿Hacia dónde vamos? Lo que no se mide no se puede mejorar, sin duda. Pepe, ¿algo que quisieras agregar respecto a la prevención efectiva? Wow, me parece que estoy viendo que este tema da para mucho por ejemplo, en la Universidad Hebraica tenemos una especialidad
de 3 semestres sobre prevención en diferentes contextos. Si me permites, quiero precisar algunos elementos que me parecen muy importantes, que tendríamos que tener muy claro. Lo ideal en prevención, lo que mejor pudiera ocurrir es que desde el preescolar hasta la universidad hubiera materias continuas donde los temas de prevención fueran parte de una formación integral. Quiero aclarar, por ejemplo, que desde el 2017 la SEP ha incorporado dentro del currículum formativo los temas de habilidades socioemocionales. Esto es algo muy interesante que ahora en el sistema educativo nacional existe. Lamentablemente, no le han dado las herramientas, llamémosle así, la bibliografía, las técnicas, como para que el maestro lo pueda enseñar. Y quizás un problema que también tendríamos que hablar es que a veces los docentes también necesitan de estas habilidades socioemocionales para poderlas compartir. Y a veces en esta dinámica tan compleja de ser maestro, también enfrentan muchos aspectos y el maestro también tendría que ser parte del desarrollo de estos aspectos preventivos. Creo que esa es una parte importante. Si estamos hablando entonces de un proceso continuo formativo que debería ocurrir en las escuelas, cada grado escolar, cada etapa tendría que tener como una serie de retos muy precisos. Y tú comentabas mucho en la parte preescolar, la parte del juego, la parte de hábitos, al ingreso a la primaria, la parte de socialización, la parte de manejar habilidades sociales como la empatía, que te referías a través de técnicas, de ejercicios, la parte de educación socioemocional, importantísimo, la parte de regulación, gestión de las emociones y acercarnos a la secundaria justo a hablar de aspectos que son fundamentales cuando aparecen los problemas. Va representando entonces en cada etapa un reto que los diferentes modelos de prevención efectiva plantean en cada etapa. Y quiero aclarar otro aspecto, no sé qué opines, maestra. Lamentablemente en la escuela y sobre todo ya en la etapa secundaria y a veces bachillerato, quizás ya tendríamos que hablar más de un modelo de prevención más selectiva o más indicada, más que un nivel de prevención, porque ya hay problemas, ya un porcentaje de los chicos en esa etapa ya consumen o ya tienen otros problemas. Quizás la mejor prevención sería aquella que nos ayudaría a prevenir trastornos alimenticios, bullying, consumo de sustancias, el uso excesivo de tecnologías, problemáticas emocionales como depresión, ansiedad, suicidio, etcétera. Y lamentablemente como que lo partimos. Y entonces hablamos de diferentes programas, cuando tendríamos que hablar desde las primeras etapas del desarrollo de las habilidades que nos ayudan a prevenir en etapas posteriores la aparición de estos problemas. Me parece que sería en términos ideales la incorporación de modelos de prevención en los contextos educativos y el reto que tendrían que tener justo los maestros, tú lo comentaste, sería el formarse, el prepararse, el contar con elementos, con herramientas para que en el contexto cotidiano del aula, no como una plática, no como una conferencia aislada, sino en el contexto educativo, fuera permeando un mensaje preventivo con procesos de reflexión y algo que también subrayo, algo que tú anotaste, que los padres, los maestros y la comunidad educativa en general manejaran el mismo lenguaje, el mismo compromiso. Es ahí en donde las escuelas que plantean una política clara en relación a estos temas son las escuelas que estarían como más prevenidas en ese sentido. Me parece que podríamos hablar muchas horas sobre estos temas que son muy relevantes, pero creo que es el momento de darle, no sé si estés de acuerdo conmigo, espacio a comentarios tan interesantes y quizás en Claro. otro momento tengamos una segunda parte. ¿Les parece? Veo comentarios muy interesantes y no sé, por ejemplo, Guadalupe Valero ha hecho
algunos planteamientos. Puede levantar la mano si quiere, el equipo de la Universidad Hebraica le va a abrir el micrófono y lo puede comentar y ser parte de este diálogo. Guadalupe, si se anima, por favor, escuchamos su planteamiento. Y hay otra pregunta que hace Griselda, si lo quiere hacer directamente, adelante, si no la leemos. Y también Almadilia dice que has hablado de compartir bibliografía, lo cual seguramente todos estamos muy interesados en que sea. Me comentas que nos vas a compartir un link para bajar esa información. Sí, claro, sí, claro. En la última lámina están todas las referencias y va a venir un código QR donde ustedes pueden tener acceso a la carpeta, va a estar la presentación, está todo ahí por lo Perfecto. que necesitan. Ujú, sí, sí, sí. Se preparen para tomar nota. Y sabes, Independientemente de que les adelantamos que esta presentación está siendo grabada, será subida a la página de Comunicación UH, donde estos y una serie de webinars que hemos organizado sobre este tema están disponibles para que lo compartan, lo vean y demás. Pero ahora sí está Guadalupe, por favor, abra el micrófono. Gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, mi comentario, el primero fue en relación a las series televisivas que están ahorita muy de moda, en las cuales, bueno, tabaco es lo mínimo que he visto que consumen, porque he visto otras series en donde, pues, bueno, y que mis hijos me han recomendado para ver, y es consumo así de alcohol y de que se meten sus líneas de coca y pues o sea, se ven tan normales, se está normalizando eso tanto, yo así lo veo, que sí pone en riesgo a todos. Y de hecho mis hijos han caído en esas situaciones. Ha sido un poco, y aquí me estoy balconeando un poco, pero de verdad es alarmante la situación que estamos ahorita pasando. Digo, ya no quiero ser así como que verme así como que antes no se veía eso. Siempre se ha visto, el alcoholismo ha sido siempre un factor de riesgo, desde que pues, yo tengo hasta familiares con esos padecimientos, con ese padecimiento, pero ahora pues se está grabando y se ve en la televisión. Considero que debería de medio regularse, no sé, y no ser tan abiertos y tan permisivos en ese tipo de cuestiones, porque sí es alarmante. Ahora bien, también los estilos de crianza en donde la educación de los padres es importante. También comentaba la profesora hace rato que los padres a veces son los que necesitan la ayuda más que el propio hijo, y sobre todo en las escuelas de primaria, secundaria, para prevenir ese tipo de cuestiones, porque pues sí se vuelven, como ya no como te dejo en casa de tu abuelita o en la guardería, digo, bueno, en algún lugar para que los cuiden, quieren compensar los papás siendo más permisivos, ¿no? Entonces, digo, ya hasta me incluyo en ello, ¿no? Entonces estamos cayendo en esa situación en donde tenemos que hacer conciencia, considero, todos, y formar, como decía la profe, es una situación social, es una cuestión de cultura, en donde tenemos que empezar a ver y a cambiar el panorama de todo este tipo de situaciones que nos están llevando a perder a muchos de nuestros adolescentes, posiblemente hasta potenciales de inteligencia de chicos, en donde podrían ser cosas buenas, pero pues resulta que se nos pierden y se desbalagan por estas situaciones de verdad que sí son alarmantes, en donde ya es moda y considero que sí está, no sé, hasta regular en todas redes sociales, todo este tipo de cuestiones. Es un trabajo de todos y un compromiso para todos, en los cuales tenemos que ayudarnos y motivarnos para tomar este tipo de cuestiones de ayudas, ahorita, por ejemplo, gracias a la universidad que nos está brindando esta capacitación o esta información para hacer conciencia de esto que es para mi caso, o en mi caso sí muy alarmante, porque desgraciadamente mis hijos no crecieron conmigo, pero sí está, por ejemplo, sí lo estoy pasando con ellos en donde consumen la marihuana, como lo comentaba, y es algo normal, y se consigue con una facilidad increíble. Entonces, no nada más la marihuana, eso te lleva también a la piedra, que también
se consume muchísimo. Entonces, el fentanilo, que ahorita es lo de moda, pero aquí, o sea, allá sale en el norte, pero aquí hay piedra, está el crack, está la heroína, hay muchas drogas que están muy accesibles, ¿no? Y entonces, híjole, creo que lo que nos resta a la comunidad, porque ya no quiero hablar de asuntos políticos para la comunidad, sino a la sociedad, hacer un llamado, ¿no? Para capacitarnos, para entrenarnos, para apoyarnos y, como decía la profe, las personas indicadas para que puedan, esto se vuelva una cadenita. Bueno, perdón, ya me alargué mucho. Muchas gracias por darme la palabra y buenas noches a todos. Gracias. No sé, Pepe, seguimos con los comentarios. Aquí teníamos uno de legislación que decía Eduardo Cristian, que no dice, si tocamos el tema de una parte de legislación, no, me parece que cada escuela ha tomado diferentes decisiones al respecto. Yo ahí sugiero asesorarse de un muy buen abogado que conozca bien la legislación y tener como un código de ética. Eso creo que sirve, funciona, pero tenerlo claro, porque lo que sucede es que de repente no lo tenemos claro, ¿no? O sea, recuerdo una escuela donde se les ocurrió, alguien les contó que unos niños habían usado, no me acuerdo si marihuana, cocaína, y dijeron de un día a otro, vamos a hacer antidoping, pero vamos a hacerle esos 4, ¿no? El aleatorio era esos 4. Y salieron negativos, entonces eso causó un malestar terrible, ¿no? Entonces Sí. necesitamos hacer esta parte que sea consensada, mucho este trabajo que dice Guadalupe de la comunidad y tener las políticas muy claritas, y yo sugeriría un buen abogado. Le damos la palabra a Griselda, Pepe. Sí, claro. Griselda, por favor. Buenas noches. Comentaba, yo soy jefa de servicios escolares y a mi cargo está el departamento de orientación. Hemos hecho revisión de mochilas, a veces cuando nos dicen, fulanito está vendiendo o los vieron consumiendo en un salón. Hacemos revisión, pero sí es muy delicado esta parte de lo que comentaba la maestra. Tenemos que tener la aprobación de los papás. Entonces hicimos un formato donde los papás nos autorizan y tenemos que tener un papá que también está observando la situación, porque hay papás que nos dicen, ¿por qué los revisaron sin tener nosotros su autorización y estar ahí presentes? Y cuando sucede lo contrario de un robo, me dicen, ¿pero por qué no les revisan? Entonces es como a conveniencia también del papá, cuando sí, cuando no. Y muchas veces se vuelven en nuestros propios enemigos porque les decimos, el chico puede estar en riesgo, porque no podemos afirmar, no tengo un antidoping, no presencié exactamente, a veces hay fotos, pero les decimos a los papás que es por el apoyo, para que ellos vean y nosotros lo que hacemos es canalizarlos a centros de integración juvenil, pero muchas veces los papás no creen en la situación de sus hijos, creen que nosotros lo queremos etiquetar o estigmatizar y no es así, queremos apoyarlo, pero nosotros como escuela tampoco tenemos los medios para poder atenderlo, porque no es solo identificar el problema que tenemos un alumno en riesgo o ya de consumo, sino que también se le dé apoyo y tratamiento. Pero también en el caso de nuestro plantel está en una zona donde hay muchos puntos rojos, es en Álvaro Obregón, en la parte alta. Entonces las colonias, los alumnos que tenemos, algunos ya consumen, incluso venden o la familia. Encontramos una mochila con 18 panquecitos y el papá nos decían al subdirector y a mí que su prima los hacía y que se los vendía a personas que tenían cáncer y que pues ellos sabían que no era dañino, que ya estaba permitido el consumo y la venta. Entonces dimos, pero son menores de edad, independientemente de esta legislación que a veces no queda tan clara también para los papás no se responsabilizan de esta parte que les corresponde, ¿no? Es una corresponsabilidad, autoridad, maestros, personal administrativo, pero la parte de los papás es fundamental, pero es bien difícil hacerlos que ellos sean partícipes también. A veces nada más creen que dejárnoslos, no se aparecen en todo el semestre hasta que termina y ya es muy difícil poder trabajar con ellos muchas veces. Gracias. Sí, estoy de acuerdo con eso, Griselda. Perdón, Pepe.
Griselda, hay un tema importante y es que en el futuro el impacto que tiene el consumo en los contextos, como tú le dices, de alto consumo dentro de la escuela está impactando los procesos educativos. Dando un curso una vez en Tehuacán, me decían, encontramos un chico vendiendo marihuana adentro, llamamos al papá y el papá dice, sí, efectivamente, es que yo soy aquí el que la distribuye y más vale que no se meta con mi hijo porque sabemos usted quién es, etcétera, etcétera, ¿no? Ante estas situaciones tan complejas que estamos viviendo, es urgente la necesidad de protocolos de actuación. En este momento ha habido a lo largo de los modelos, por ejemplo, de escuela segura, que usted comentaba de esta idea de la mochila, que por cierto no sirvió de mucho, la necesidad de un compromiso que firmen los padres al ingreso, donde se comprometen a asistir a participar en ciertas actividades preventivas, a actuar en caso de que tengan un problema con los hijos y se convierte entonces como en una gran necesidad de que existan protocolos, en que existan modelos, en que existan respuestas. En este momento no lo tenemos, lamentablemente es un tema un poco todavía que no se ha trabajado y creo que sobre eso, Eduardo, Cristian, por ahí está comentando un poco sobre la necesidad de fortalecer esto. No sé si quiera comentar algo, Eduardo, creo que es importante lo que usted comenta. Y si me permite, maestra Jessica, hoy en día hay datos donde pareciera ser que los jóvenes tienen más tiempo frente a una pantalla en ciertas edades que con los padres y con los maestros, de tal manera que las pantallas, las redes sociales se ubican como un referente, ya lo están mencionando desde Paraguay, cómo a veces los jóvenes creen más en el youtuber que en los padres, ¿no? Y se trata de estrategias muy bien pensadas, por ejemplo, de estas poderosas compañías que ahora están interesadas en crear el mercado legal. Hay una que es de canadiense en México, al menos, que está invirtiendo millones de dólares en cambiar la percepción que los jóvenes tienen sobre la marihuana. Y para ello utilizan voceros que son artistas muy queridos por los jóvenes, algunos intelectuales, algunos incluso exsecretarios de salud, etcétera, que dan un mensaje como yo diría muy bien pensado, diciendo es natural, diciendo no es adictiva, diciendo aquellos que creen que no se legalice es porque están como muy atrasados, es medicinal, tiene beneficios, ayuda a una sociedad, vamos a acabar con el crimen. Si se dan cuenta, ninguno de estos aspectos se sostiene en un análisis científico, de acuerdo incluso a las experiencias de lo que está pasando en lugares donde se legaliza, pero para los jóvenes de secundaria y de bachillerato esto es como algo que repiten continuamente y le dan una gran veracidad. Y a veces los padres y los propios maestros no tienen tanta información como la que los jóvenes reciben a través de las redes sociales, y ahí está el resultado. En términos de, pareciera ser que el consumo de la marihuana a partir de todo este discurso legalizador se ha disparado notablemente en México, al menos de lo que vemos en ese sentido. Pero bueno, me parece también que en función del tiempo estaríamos ya con poco tiempo. Si les parece, vamos a hablar de algunos de las inquietudes que están planteando y le doy la palabra a la maestra Jessica. Ya no te voy a interrumpir, Jessica, para que hagamos un cierre, si te parece, de esto, ¿no? Es importante, dice Patricia Mabel, que la institución educativa, sí, que las autoridades educativas, que los niveles más altos se comprometan en un proceso, digamos, de prevención estratégico con bases científicas. Se comenta también aquí que hay padres que no quieren reconocer que es una reacción normal. Se requiere la colaboración y compromiso de los padres. Dice la vulnerabilidad en adquirir o ser parte de los sectores que influyen
en los niños que como ven o como siguen el ejemplo, ¿no? Y se refiere a las redes, Edgar se refiere a las redes sociales y al papel de los influencers. No olvidemos por ahí los retos, ¿no? Por ejemplo, del clonazepam, que de pronto se dan en las escuelas. Y hay algunos comentarios un poquito sobre estos temas, pero le doy la palabra a la maestra Jessica Ángeles. Gracias. Yo nada más quería retomar uno de los comentarios en el chat que hablaba sobre las situaciones tan adversas en las que estábamos viviendo. Sí. Y ahí, lo cual no quiere decir que sea fácil, ni sencillo, ni que vamos a tener éxito, pero creo que podemos poner nuestro granito de arena. En las escuelas que están en lugares muy, muy vulnerables, tenemos que apelar a la resiliencia, a los pilares de la resiliencia. Si ustedes se acuerdan, la resiliencia, una es hacer que el chico pueda, que él sienta que él puede, que él sienta que vale y que tenga un adulto referente, que puede ser el maestro, puede ser el tutor o el orientador, y eso puede ser un factor de protección que atenúe un poco todo el riesgo de la comunidad. Sí, creo que favorecer ahí la resiliencia es de los puntos más importantes, de ver qué hay, ver si hay una cancha de fútbol y podemos ponerlos a jugar fútbol, ver si podemos lograr con la comunidad algún paseo, buscar esas cosas que sí podemos hacer. No nos fijemos en las que no hay, sino hay que fijarse en las que sí hay, porque fíjense, así como me dicen esta escuela que está en una situación terrible, hablaba yo con una persona que está dando un programa de prevención en una escuela de altísimos recursos, donde dices que no hay manera de poner a los niños en paz, les vale todo, no respetan a los papás no respetan a la escuela, dicen que son los maestros, son sus empleados. Entonces, están como los dos polos, que son igual de complicados. Pero en esta realidad trabajemos en la resiliencia, en ver qué hay, que sí hay en la comunidad que pueda favorecer que los chicos se sientan útiles, que se sientan capaces, que sepan resolver problemas y que busquen alternativas. Creo que eso podría ser como una luz que pudiera iluminar un poquito el camino. Y hablando de las escuelas que previenen, pues son aquellas escuelas que tienen clara su misión, saben para qué están, ¿sí? ¿Por qué se crearon? Si es el sistema educativo oficial, ¿para qué se creamos? Pues para crear buenos ciudadanos. Y buenos ciudadanos son ciudadanos capaces, competentes. No, cero ideologías. Aquí lo que necesitamos es chicos que puedan tener un pensamiento crítico, que puedan resolver problemas y que puedan tomar buenas decisiones. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión como profesores. Qué bueno que aprendan inglés y claro que tienen que aprender inglés, claro que tienen que aprender física, lo que tienen que aprender de física, pero ¿qué es lo esencial? Cuando acaben con nosotros, los chicos tienen que poder continuar sus estudios. Y por otro lado, consideramos a las y los estudiantes por igual. No, es que aquí los buenos son los de las matemáticas, los que sacan 10. No, perdónenme, pero no. Cada niño, cada niña, cada joven es igual de valioso que el otro. Y eso es lo que tenemos que enseñarles en esta parte. Sí. Si vamos a hacer cuadro y tiene por aquí otra, cuenta con espacios para que todos y todas puedan destacar. Pues lo mismo tenemos el concurso de matemáticas, la Olimpiada del Conocimiento, que vamos a tener un concurso de arte, de música o de deporte, para que todos, hacemos un viernes de talentos, donde todos traigan las cosas que saben hacer, si saben hacer magia, saben bailar. ¿Para qué? Para que se sientan bien con ellos mismos. Decían que, ahora leía, Pepe, que posteaste un artículo sobre no todas las adicciones están causadas por un trauma. Y entonces pensaba yo, algo que sí me queda claro en las personas que tienen trastorno por consumo de sustancias es que sienten que no caben. En inglés es they don't fit, ¿no? Entonces, algo pasa con estas personas que sienten que no encajan. ¿Cuál es la labor de la escuela? Hacer que encajen, que todos tengan un lugar en mi centro educativo, que nadie se sienta mal. Por eso decía Pepe, este programa de prevención lo mismo aplica al bullying, porque un chico que sufre bullying, por supuesto que tiene mucho más probabilidad de consumir y muchísima más probabilidad de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Eso está totalmente comprobado. De hecho, esa fue una de los motores de Finlandia para desarrollar un programa anti-bullying, ¿sí? Entonces, buscar que todos tengan un espacio y mantener un enfoque integral. Oye, es que somos la escuela, que somos los buenazos en matemática y física. No, fíjate, me da mucha pena, pero necesitamos educar a todos en todo.
necesitamos que tengan habilidades para la vida y necesitamos una habilidad que es la más importante ahora, el aprender a aprender. ¿Por qué? Porque estas chicas y estos chicos lo que van a tener que enfrentar es desaprender y aprender una nueva habilidad. A lo mejor a nosotros también nos toca, ¿no? Bueno, yo hablo por mí que ya pasó de los 50, pero estos muchachos tienen que aprender a ser súper flexibles y aprendan y vuelvan a aprender, a que no se queden en su zona de confort. Entonces, no solo nos sintamos orgullosos porque son los mejores en matemáticas o porque son estrellas porque nada más escriben. Necesitamos dar una educación integral, lo cual no está peleado con que tengan cierto tinte, ¿no? Hay escuelas que destacan más por el deporte, otros que por la solidaridad, otros que por el espíritu religioso. Está bien, pero un enfoque integral, no solo la cabeza. Hoy más que nunca sabemos que una persona sana cuida el físico, cuida la cabeza y cuida el corazón. Hace 50 años no hablábamos de la importancia del ejercicio y del sueño como hablamos ahora, ¿eh? Ahora sabemos que para mantenerla, ahora sí que la cordura necesitamos hacer ejercicio y dormir. Entonces, contar con espacios, esto que ya les decía, para que destaquen, que tengan una disciplina clara y razonable. Revísense el reglamento, ¿de verdad es lógico? O le ponen igual una mala nota porque no trajo la circular que porque le insultó al maestro. Revísenlo, por favor, que la disciplina sea lógica. Y si tienen una consecuencia ya acordada, cúmplanla. Aquí les recomiendo mucho, y si encuentro un documento, se lo subo a la carpeta, hay un experto que se llama William Glaser. William Glaser, que falleció ya hace algunos años, él inició en terapia de realidad. Él era psiquiatra, trabajaba en los psiquiátricos y él decía, él se empezó a dar cuenta que los pacientes que mejoraban, no era tanto el medicamento, sino era el involucramiento del psiquiatra con el paciente, cuando en esos tiempos había que mantener la distancia, el doctor por acá y el paciente por allá, y eso lo llevó a los reformatorios y luego lo llevó a la escuela. Entonces, en la escuela habla de unos profesores que se comprometen con los alumnos, pero también su método de disciplina es que los alumnos reflexionen sobre la falta, anoten cuáles fueron las consecuencias de la falta y cómo van a reparar el daño. Es toda una técnica muy buena y aplica muy bien, porque hacemos que los chicos vayan interiorizando y no nada más es lo que el maestro dice, sino yo me evalúo mi conducta. ¿Sí? Ahí damos un muy buen paso en esta parte de la disciplina. Creo que esta es la escuela que previene, por supuesto que ella que tiene un modelo de prevención integral, que comprende, que involucra a los papás, donde los papás están en esta parte de formación. Yo he oído de muchos directores que han dicho, los mejores alumnos son los huérfanos, pero no es así. Es diferente, creo que la pandemia nos vino a cambiar todo y tenemos que buscar las herramientas para conectarnos con los papás, tenemos que escucharlos. Y yo decía, bueno, pues si a lo mejor necesitan sesiones de mindfulness, de atención plena, o a lo mejor necesitamos mandarles videitos como los de Instagram, los Reels, como los de Instagram, porque ya no nos aguantan una conferencia de 2 horas, o a lo mejor les mandamos un mensajito por el celular que diga, un SMS que diga, buenos días, recuerda que ser papá es lo más importante en tu vida. Todas las estrategias que se nos ocurren. Les vamos a dar asesoría personalizada, todo. Vamos a probar una serie de estrategias para involucrarlos. Traigan muy buenos expositores. O sea, quieren a los papás, pues tráiganse a alguien que sea taquillero, alguien que sea muy bueno, para que realmente tengamos atención. Porque luego dicen, la escuela para padres nada más vienen los que, los que hacen todo bien, pero que no sea así. Bueno, capacitan constantemente a sus docentes. Y yo digo, los capacitan y los consideran. Dan salario emocional. Ven que están bien, los reconocen. Creo que los profesores también han tenido un grave problema. Para mí, junto con la gente de salud, han sido los grandes héroes de la pandemia, porque tuvieron que subirse a la tecnología, tuvieron que dar clases a distancia. Es como si dieran clases abiertas porque tenían a los papás atrás. Les tocó ver cosas muy difíciles y muy complicadas. Entonces, hay que valorarlos. Creo que los profesores necesitan un lugar especial ahora y necesitamos cuidar su salud mental. Y si necesitan apoyo, habrá que dárselos de una o de otra manera. Bueno, estos programas para los estudiantes que tienen alguna necesidad específica, adecuaciones curriculares, a lo mejor con que la psicóloga del colegio se comunique con el terapeuta y diga, a ver que vayan de la mano, con eso ya damos un gran paso.
que lo reconozca y que le dé su espacio para que pueda brillar este alumno o alumna con necesidades especiales. Con eso creo que podríamos avanzar mucho. Y por otro lado, bueno, las políticas claras respecto al consumo de sustancias, y eso empieza por los profesores y por su fiesta de celebración del Día del Maestro, ¿eh? Y de Navidad. ¿Por qué vamos a tener que beber en Navidad? Mejor rifamos otros regalitos, por favor. Y busquen hacer acuerdos para, ¿cómo son las graduaciones? ¿Se vale beber en la graduación de sexto de primaria? Esas son las cosas que sí nos tenemos que cuestionar, porque justo esta parte del consumo de sustancias nos pega a nosotros. Empieza por nosotros. Y por supuesto, esto que dice abajo, saber que no estamos exentos de que nos pase algo. Aunque seamos la superescuela, aunque tengamos unos papás maravillosos, aunque nuestros alumnos sean todos lindos y buenos, siempre puede pasar algo. Esto en cuanto a la parte de escuelas. No sé si quieres agregar algo, Pepe, o me voy a la última parte. Sí. Eduardo Cristian Ruiz quiere comentar algo directamente. Basta con que abra su micrófono y lo comente. Hola, buenas noches. Adelante, por favor, Eduardo. Bueno, antes que nada, muchas gracias y buenas noches por el espacio. Realmente es un tema muy delicado que pues no deja de humear, siempre está ahí presente y latente, sobre todo en estos espacios tan cortos como aulas o salones de clase, donde tenemos a los estudiantes que pueden llegar y de pronto sabemos que abismalmente traen una problemática terrible, sobre todo de reconocimiento, de autoestima, de autoconcepto, y que en algún instante pues son pieza fácil de manipulación de ciertos espacios, de venta, de droga, de consumo, etcétera. Y bueno, pues sí, estoy muy agradecido con esta ponencia que nos están brindando y al final de cuentas también esa otra parte que tenemos como docentes, que pues tenemos una oportunidad de poder contribuir para poder mejorar el camino del estudiante. Ya lo decía la ponente, me gustó mucho el ejemplo del que puso que llega el papá con un encendedor y decir, hoy me transformo, hoy cambio, ¿no? Poner un granito de arena en cada clase no es pérdida de tiempo como para poder hablar del tema, sea la materia que sea, de modo que uno pueda inspirar y pueda decirle algo al alumno de que hay una posibilidad y seguramente uno sea parte de esa inspiración o de ese modelo que tal vez y que tristemente en sus casas no lo hay. Es todo, maestro. Muchas gracias. Precisamente, Eduardo hablaba sobre esta fórmula mágica que asegura el éxito total en el terreno. Yo quiero decir, y si les parece a manera de ir cerrando y conclusiones, que hablaba de la evaluación la maestra Jessica Ángeles, y hay datos que muestran que la aplicación sistemática continua de este tipo de enfoques de prevención reduce los niveles de consumo, mejora el ambiente, aumenta digamos, el desempeño en términos de calificaciones, y tendría que ser un tema que sea y lo va a ser seguramente muy relevante, pero nos falta mucho. Si hay programas, hay experiencias en otros países, también en México, que han sido evaluados. Seguramente la maestra Jessica Ángeles nos va a compartir alguna bibliografía. Sé que este tema ha despertado porque estoy viendo preguntas, comentarios. Vamos a abrir otros webinars. Ni modo, maestra Jessica, la vamos a invitar. Gracias por estar aquí. Y por ahí hay algunas otras preguntas. Sandy, no sé si quiere comentar algo y vamos cerrando por hoy. Y me queda claro que desde la Universidad Hebraica vamos a organizar, tenemos planeados algunos cursos en línea sobre este tema del ámbito educativo, ya les daremos a conocer próximamente. Y por ahí también pregunta Edgar un poco sobre los planes de estudios en temas de prevención, y se encuentra aquí con nosotros la licenciada Carmen. No sé si quiera compartirnos, Carmen Gómez, una respuesta a esta pregunta que nos hace Edgar.
Sí, claro que sí. Muy buenas noches a todos. Les agradecemos su asistencia a este valioso webinar a cargo de la maestra Jessica Riquelme y queremos invitarlos a conocer e inscribirse a nuestra maestría en el estudio de las adicciones que inicia el 1 de agosto. Su modalidad es presencial. Queremos comentarles que nuestra maestría tiene un programa académico único y acorde a las demandas de atención de los contextos actuales y cuenta con 2 especialidades, que eso es lo que la hace aún más valiosa. Las especialidades es preventiva y psicoterapéutica. De acuerdo a su perfil, pueden elegir la especialidad y posteriormente decidir si continúan con la maestría. Y bueno, también si desean recibir más información detallada de la maestría y de los otros cursos que menciona el maestro Castrejón, al finalizar este webinar recibirán una breve encuesta en la que podrán solicitar recibir más información detallada de la maestría o de toda la oferta académica de la Universidad Hebraica. Y también aprovechamos para invitarlos a nuestro próximo webinar, que se llevará a cabo el miércoles 21 y a las 19 horas tiempo de México, en el que se hablará sobre las nuevas sustancias psicoactivas. De todas formas, cualquier duda, detalle, pueden escribirlo en el chat y yo los atiendo rápidamente y les dejo más información. Gracias. Gracias, Carmen. Creo que está apagado tu micrófono, Pepe. Muchas gracias. Decía que hay varios comentarios que está haciendo Isabela, que está haciendo Sandy, la maestra Raquel Kashmer, que es una de nuestras docentes. ¿Se animan a abrir el micrófono y hacer estos comentarios que están haciendo? Y si les parece, con estos comentarios le daríamos la palabra final a la maestra Jessica Ángeles, con la promesa de que abordaremos y desmencionaremos un poquito sobre las herramientas, sobre las técnicas apropiadas en temas de prevención en próximos webinars. Adelante, si quieren hacer uso de la palabra, es suyo. Basta con que abran el micrófono. Mientras se animan, por ahí pregunta Regina, las redes sociales de Pepe. José Castrejón 351 Facebook. Con mucho gusto nos podemos seguir ahí. Es buenísimo, Pepe. Compartes información súper valiosa. Gracias. Muy, muy valiosa. Bien. Adelante, si quieren hacerlo directamente. Muy bien. Leo una de estas preguntas o comentarios. ¿Puedo? Corona, por favor. Isabela, adelante. Solo abre tu micrófono. Bueno, es que yo quería dar mi punto de vista como estudiante que soy. Sí. Ay, sí, buenísimo. Qué bueno. Es muy importante aclarar esto porque pues a mí me ha tocado varias veces que nos dan pláticas informativas y la verdad muchas veces no las tomamos en serio como se debería de hacer. Me involucro en ello. Y es más que nada porque necesitamos que el mismo usuario tenga esa voluntad de decir quiero sanar, quiero aprender, quiero pues vaya, saber de este tema y poder ayudar a los demás. Asimismo, también es muy importante la salud mental porque somos víctimas, algunos, de la influencia de ya sea los amigos, el entorno escolar, la familia, todo eso. Y en mi opinión, siento que es más que nada esencial tocar estos temas desde la formación del usuario, siendo pues a partir de la infancia. Totalmente de acuerdo. ¿Qué edad tiene y en qué grado estás, Isabela? Tengo 16 y voy en segundo semestre. De preparatoria. Bueno, creo que este comentario es muy atinado y creo que era importante que en un webinar así hablara una estudiante que escucho que es muy brillante y que puede plantear el punto de vista
de los jóvenes. Dice, es muy importante y necesitamos que participemos. Ahí es el reto de cómo utilizar técnicas y tecnologías que lo vuelvan atractiva a la prevención. No sé qué opine ahí la maestra Jessica. El uso de tecnologías digitales se convierte en una parte muy positiva, es decir, ya hay una cantidad de recursos muy interesantes dentro de las redes, es decir, no solamente van a encontrar información, hoy en día los jóvenes encuentran información de cómo producir el cristal, cómo sembrar la marihuana y sin ninguna restricción, ¿no? Pero en ese sentido, información preventiva que sea atractiva, interesante. Me parece, y que hoy en día, si no utilizamos este tipo de técnicas, incluso inteligencia artificial, ¿no? Hay ahora algunos programas que utilizan personajes digitales, chatbots, que dialogan con los chicos y responden información. Luego les podemos compartir estas direcciones, que podemos ponerlas accesibles a nuestros chicos como docentes para hacer como más interesante la prevención. Pero bueno, le damos la palabra con la promesa de que estaremos organizando más webinars desde la Universidad Hebraica con herramientas específicas que les van a servir a ustedes en su labor cotidiana de hacer prevención. Y el hecho de que estén aquí es una muestra del compromiso que tienen ustedes con la formación de sus chicos. Adelante. Por supuesto. Por supuesto. Isabela, muchas gracias. Gracias por compartir tu punto de vista. Y no quiero dejar a Inés, que habla sobre cómo apoyar chicos que están consumiendo y tienen discapacidad auditiva. Pues hay que buscar a un experto, hay que buscar a un especialista. Espero que estos chicos puedan leer los labios y no habrá que buscar a alguien que sepa manejar el lenguaje de señas para que puedan atenderlos, ¿sí? Y bueno, pues vamos al final de el docente que previene. ¿Quién es el docente que previene? ¿Él o la docente? ¿Sí? Pues es el que conocen sus estudiantes, no nada más es el uno o es el Sánchez, Pérez y Martínez, sino conoce a cada uno, sabe cuándo andan bien, cuándo andan mal, cuando la cabeza está baja, ¿sí? Ese es el o la docente que previene, que reconoce el valor de cada uno, sí, más allá dice que saca 10 o 5 en su materia, ¿no? Eso no es lo verdaderamente importante. Ya sé que para las becas sí, ya sé que para pasar de años sí, pero yo lo que quiero es que aprenda, ¿no? Y que se sienta bien con él mismo. Esa es la parte importante. Entonces, es el que mantiene un enfoque integral en sus... No, yo nada más doy química o yo nada más doy historia. No. Das ortografía, das limpieza, das buenos hábitos, ¿sí? Todo das respeto. Todo eso das en los 50 minutos que tengas que dar de clase. Eso no se nos puede olvidar. Me recuerdo un maestro que decía, yo soy como maestro de pueblo. Entonces, era de matemáticas, ¿eh? Y revisaba la ortografía, la limpieza, que tuvieran en secundaria. Revisaba que si la fecha estaba hasta arriba. Eso es, que el salón estuviera ordenado. No empezaba a dar clases si no estaba el salón ordenado. Estaba a tiempo siempre. Ese es el enfoque integral en las clases. Predica con el ejemplo. Me ha pasado en algunas conferencias que un muchacho me dice, es que yo los lunes ya sé que el maestro fulanito, la maestra fulanita llega crudo. No podemos hacer esas cosas. Entonces tenemos que revisar nuestra conducta, ¿sí? Predicar allá con el ejemplo. ¿No? ¿Qué hacemos con la nicotina? Hay que tener mucho cuidado con eso. Luego, no ser cómplice de las situaciones que comprometen la integridad de los estudiantes. Hay maestros que son muy lindos, tienen muy buen corazón y saben que la chica está vomitando, pero no le quieren avisar a la escuela porque ya le prometieron. No. Yo me alío con la salud, no con la enfermedad. A ver, mi vida, ¿qué hacemos? ¿Le dices tú a tus papás? ¿Le decimos juntos? ¿Te acompaño y le decimos? ¿O quieres que les diga yo? ¿Sí? Pero no podemos comprometernos porque eso es la vida, es vida o muerte para este chico o esta chica, ¿sí? Las reglas son claras, lógicas. Si tengo algún director por aquí, no me dejará mentir, que hay salones donde no pasa absolutamente nada, nunca hay ni un incidente, porque la maestra o el maestro tiene un control perfecto de grupo, tiene su clase preparada, hace que los alumnos trabajen, tal. Y en cambio hay otros donde pasa todo, ¿sí? Uno golpea al otro, el otro le rayó, es donde más se copian los exámenes,
¿sí? Esto depende del él o la docente con sus reglas, que sean claras, que sean lógicas. Si puso una consecuencia, que la cumpla, porque en el momento que no la cumple ya perdió credibilidad. Entonces, cuidado con eso. Y finalmente, que favorece el desarrollo de habilidades para la vida, que hace que los alumnos reflexionen, que resuelvan problemas, que busquen alternativas, que sean creativos. No nada más va a ser mi método, o sea, vamos a cuestionar a los alumnos. Además, tienen dónde buscar información, ya decía Pepe, buscan más información que la nuestra. Y bueno, algo finalmente que me gusta mucho, que inspira confianza. Un profesor que inspira confianza, una profesora que inspira confianza, puede hacer la diferencia en sus alumnos. Muchas gracias. Está por aquí. Aquí está. Este es en el código QR. Si lo ponen con el celular, van a poder acceder a la carpeta. Tiene la presentación. Ahí están algunas referencias. Voy a agregarles ahí la referencia del curso de primeros auxilios psicológicos, porque están las grabaciones y son de libre acceso, por si alguien quiere tomarlo. Puede verlo por ahí y les pongo la liga. Y como dice Eduardo, efectivamente, está en el chat la liga del mismo código QR. Y bueno, pues con esto terminamos. Pepe, perdón, nos pasamos 5 minutos. Gracias. Quizás algunos no tengan en este momento el código QR, pero le vamos a pedir al equipo de la Universidad Hebraica que está haciendo la grabación que lo coloquen ahí en la página donde está la grabación de este webinar, dentro de la página Comunicación UH en YouTube. Ahí lo van a encontrar para que lo tengan más claro. Gloria, si quiere, póngase en contacto con el equipo con el equipo de la universidad, ahí a través y seguramente le van a dar una respuesta a su planteamiento. Muchas gracias, maestra Jessica Ángeles Riquelme. Gracias. Extraordinaria, sobre todo su calidad humana. Creo que usted es ejemplo de lo que acaba de decir. La invitaremos en próximas ocasiones. Ahí le están dando las gracias y la felicitación. Termino con una frase de Zygmunt Bauman que dice que ninguna generación como la presente a lo largo de la historia de la humanidad había estado tan expuesta a los riesgos que implica hoy en día, y esto sin duda se convierte en un reto para los padres, para los formadores, y qué importante que estén aquí esta noche, porque eso habla del compromiso que ustedes tienen como grandes educadores que lo son. Y ahí están los comentarios desde Paraguay, desde diferentes lugares. Gracias por estar. Y están invitados, ahí aparece la dirección del próximo webinar, pero tendremos otros sobre temas de educación. Muchas gracias. Les deseo que estén muy bien. Gracias, maestra Jessica. Muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego, Juan. Hasta luego, maestra. Buenas noches.